saludo para todas las personas que se conectan, por supuesto, con La Terraza y con esta sección de Derecho en La Terraza. Hoy vamos a dar continuidad a un tema que estuvimos abordando la semana pasada, el tema del matrimonio, del divorcio, de los hijos, pues que también hacen parte de este proceso. Y nos acompaña entonces Lina María Restrepo Gaviria. Lina, bienvenida. Gracias, Marisol, y buenas tardes para todos. Bueno, vamos a continuar entonces con este espacio. La semana pasada, como ya lo mencionábamos, veníamos hablando de todo este proceso desde un ámbito más jurídico. Vamos a continuar con el tema, Lina, de los hijos, cómo es ese proceso cuando hay un divorcio y cuando hay un divorcio que no es de mutuo acuerdo, que se extiende muchísimo más el proceso. ¿Cómo entra ahí el papel de los hijos? Bueno, Marisol, lo primero que hay que tener en cuenta es que cualquier ruptura va a tener impactos emocionales. Y pues si hay hijos, pues obviamente ellos llevan, yo diría la peor parte. Yo definitivamente soy de las personas que pienso que uno hablando se tiene que entender. Y los procesos de divorcio y de cesación de efectos civiles, en mi sentir, deberían ser de mutuo acuerdo, sobre todo por respeto a los hijos. Porque finalmente los hijos son los que van a sentir muchísimo más el tema de la ruptura, porque finalmente en un proceso de divorcio, de cesación de efectos civiles, los hijos van a quedar partidos. Generalmente la custodia va a quedar en manos de la mamá, pues generalmente queda en manos de la mamá, y ya pues como esa convivencia familiar empieza a romperse, y pues obvio, si para papá y mamá es algo traumático, es algo realmente muy vinculante a nivel emocional, pues dígame para los hijos. Lina, emocionalmente, ¿eso qué puede causar? Vamos a poner el ejemplo de que sean niños. Cuando son los niños que están acostumbrados a salir al parque con el papá, con la mamá, y que luego hay un cambio tan drástico de que no, este fin de semana usted va a estar con su papá, el otro va a estar con su mamá. ¿Qué puede generar eso en los menores? Inseguridades. No sé si de pronto en algún programa yo había mencionado el tema de los seres humanos, cómo aprendemos a desarrollarnos emocionalmente dentro de nuestro género. Los niños aprenden a ser hombres viendo al papá y a amar y a relacionarse ese afecto de amor viendo a la mamá. La razón es, el primer amor de un niño es la mamá y el primer amor de una niña es el papá. Y con los niños es al contrario, con las niñas es al contrario. Las niñas aprenden a ser mujeres viendo a la mamá y aprenden esa relación amorosa viendo el papá. Entonces, cuando existe esa ruptura, obviamente sin entrar a hablar de edades, porque se nos iría acá muchísimo tiempo, cuando viene esa ruptura, los niños generalmente se quedan en el limbo. Bueno, y entonces, ya no tengo esa figura masculina, ya no tengo esa figura femenina que anteriormente coexistíamos todos bajo el mismo techo. Entonces, obvio que sí va a generar muchísima situación emocional para los niños y mucho más, vuelvo y reitero, el tema de las edades. O sea, no es lo mismo un niño bebé, pues, que todavía no ha tenido como esa vinculación, a un niño de 5, 6, 7 años o peor aún a un adolescente. ¿Qué puede generar? Inseguridades emocionales. Totalmente. Lina, ¿es recomendable entonces que siempre exista ese apoyo psicológico? Porque uno en muchos casos escucha que el joven dice, bueno, mi papá y mi mamá se divorciaron y ya, o sea, a unos el proceso les da mucho más difícil, a otros uno los ve como un poco más relajados, pero siempre es necesario ese acompañamiento. Sí, claro, de todas maneras, los niños, digamos que naturalmente manejan un tema de más tranquilidad y también es importante saber, yo como adulta, como mamá, como papá, cómo le estoy transmitiendo esa ruptura emocional que yo estoy llevando, ¿cierto? Eso es muy importante también, cómo lo está llevando papá, cómo lo está llevando mamá y cómo le estamos transmitiendo a los niños eso. Yo pensaría que cuando una pareja toma la decisión de separarse, debería pensar en un tema de terapia antes de, para que el niño se vaya los como... papás con el hijo. Sí, sería lo ideal, para que el niño
a futuro se vaya o vaya siendo consciente de lo que es muy posible que van a empezar a cambiar los roles, porque definitivamente los roles van a cambiar, lo que tú decías ahora. No es lo mismo yo llegar del colegio y compartir con papá y mamá la mesa, a yo llegar a entrar a compartir simplemente con mamá o simplemente con papá, e irme acostumbrando a que cada 8, cada 15 días voy a estar con otra persona diferente. Además porque es muy interesante el tema de, encontramos que los papás comparten con los hijos cada 15 días, y como yo soy el que estoy compartiendo cada 15 días, entonces me vuelvo flexo, me vuelvo flexible, me vuelvo retributivo. Y uno escucha mucho que, por ejemplo, hay mamás que dicen, es que estuvo donde el papá en vacaciones y vino grosero, vino que quiere hacer lo que quiere, claro, que quiere hacer lo que el niño quiera, porque estuvo donde el papá muy poquito tiempo y entonces el papá el helado, si quería quedarse durmiendo con el celular lo hacía, entonces ya ahí entra otro conflicto con la mamá. Exactamente, porque se supone que como la mamá es la encargada de tener la custodia, tiene que poner los límites, tiene que poner las reglas, entonces claro, el papá se le va volviendo casi que una rutina deportiva el tema de tenerlo cada 15 días. Hay parejas divorciadas que manejan excelentemente ese proceso, pero hay otras que no tanto. Lina, ¿y qué consecuencias puede tener eso, por ejemplo, para una mamá? Porque el hijo entonces empieza a verla como esa figura estricta, es que mi mamá es la que me castiga, es que mi mamá es la que me pone a hacer tareas, en cambio mi papá no, si yo voy a la casa de mi papá todo es juego, todo es chévere. ¿Qué consecuencias puede tener también para esa mamá? Todas las que tú quieras. Emocionalmente, sí, emocionalmente las mujeres nos cansamos muchísimo con esta parte emocional. Adicionalmente porque es muy posible que encontremos a la mamá divorciada, con la custodia de los hijos, fuera de eso es trabajadora, en fin, con muchísimos roles, y obviamente eso puede generar un cansancio emocional y mental bastante traumático para las mamás. Y no estoy sacando del rol a los hombres, ni más faltara, ¿cierto? Porque hay hombres comprometidos, hay papás comprometidos, inclusive hay papás que tienen la custodia de los hijos por X, Y, cualquier tipo de situación legal que se haya presentado, y esto también le puede pasar a un papá, claro, ¿cierto? Que la mamá sea la flexible. Exactamente, pero las consecuencias, y lo he visto mucho, es un cansancio emocional. Lina, y ahora con el tema de esa figura paterna, que uno ve, por ejemplo, que en diciembre el papá es el que llega con los regalos, no es que el hijo comparta tiempo de calidad, sino que esa figura paterna se vuelve, mejor dicho, el superhéroe por los regalos, por todos esos aspectos materiales. ¿El hijo verdaderamente crece psicológicamente con esa figura de papá o de pronto es una atracción un poco más por esos aspectos materiales que el papá se vuelve proveedor? Hay dos aspectos importantes. Primero es que el hombre como tal es proveedor. Ya por naturaleza los me van a crucificar por lo que estoy diciendo los hombres, pero por naturaleza el hombre es proveedor. Y otra situación muy importante es que los niños son manipulables, son manipulables, y en el momento que yo empiezo a manipular los niños, ellos van adquiriendo un poder, ¿cierto? Ellos van adquiriendo, bueno, yo sé que a mi papá lo puedo manipular con este tipo de cosas, pero no lo puedo hacer con estas otras cosas. A mamá tal cosa, y el tema de los regalos, el tema de cuando mamá o papá, ya hablando de manera general, se nos vuelven retributivos, es decir, yo estoy compensando el cariño, el amor, la atención con un regalo, el niño ya también empieza a aprender ese tipo de cosas, y los niños empiezan a diferenciar también eso. Cuando empezamos a ver esos vacíos emocionales, o cuando empezamos a ver el tema de le faltó figura masculina o le faltó figura femenina, cuando son adultos.
Lina, a ese punto iba porque cuando uno está joven o bueno, un niño, uno cree que cogió el cielo con las manos porque mi papá me dio el celular, porque mi papá me dio la moto, porque tengo muchas cosas materiales, pero cuando llegamos a la adultez, cuando tengo una pareja, cuando empiezo otros procesos emocionales en mi vida, ahí es donde realmente se van a ver entonces las consecuencias. Claro que sí, porque todos lo reflejamos. Y nosotros como adultos somos el reflejo de lo que fuimos de niños. Y se nos olvida porque el actuar y el ardor completo y rutinario de la vida se nos hace un poco complejo hacer consciente ese tipo de cosas. Por eso es que es muy interesante cuando yo voy a tomar la decisión de tener un hijo, eso tiene que ser una decisión completamente responsable y completamente aislado de cualquier emoción individual que yo como mujer o yo como hombre tenga en ese momento, porque finalmente todas las decisiones se van a ver repercutidas en ese menor. Yo tengo que tomar la decisión de una manera responsable, inclusive como lo dice la ley, de una manera responsable cuando voy a tener un hijo. Y ni siquiera estoy hablando del tema económico, estoy hablando de otro tipo de situaciones más interesantes. Lina, muchísimas gracias. Queda entonces el llamado para aquellos padres de familia a la hora de tomar la decisión de, bueno, nos vamos a separar, vamos a iniciar un proceso de divorcio, a la hora de tener los hijos, siempre estar muy conscientes de que todos esos procesos van a repercutir, sea en uno como persona o en nuestros hijos. Así que, Lina, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tema tan interesante. A ti, Marisol, y a todos nuestros televidentes, una feliz tarde. Así es, continúen ustedes con más de esto que es La Terraza.